Feliz sábado, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de estar una vez más en la casa de nuestro Dios? Muy pocos, ¿eh? ¿Cuántos estamos contentos por estar en la casa de nuestro Dios? Que se escuchen los amén, porque estamos felices, ¿no es así? O deberíamos estar felices. ¿O tienen hambre? Hay que desayunar bien para que vengamos con todas las fuerzas, la energía y sobre todo el deseo de estudiar la palabra de Dios. Porque si traemos hambre nos quedamos dormidos, ¿eh? Entonces tenemos que desayunar. Muy bien, hermanos, en esta mañana quiero abordar un tema en un versículo clave que vamos a indagar en esta mañana, referente a Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, el cual fue nuestra lectura bíblica. Y voy a invitarles a que vayamos al libro de Apocalipsis y analicemos un poquito ese versículo, aunque déjenme decirles que en el momento en que estaba indagando este versículo, me causó tristeza. Porque es lamentable y no es el plan de Dios, no es el objetivo de Dios, pero por la dureza del corazón del ser humano, por la incredulidad que persiste en este mundo, es que se dio esta escritura. Dice el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, versículo 9. Mira, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En este versículo podemos comprender dos cosas. Primero, que aunque fue escrito en un lenguaje judío, pero su explicación tiene que ver con los cristianos de la actualidad, los cristianos del tiempo del fin. Y otra cosa que también debemos mencionar en esto, es que este versículo nos muestra que en el tiempo final, tristemente, tenían que coexistir lo genuino y lo falso, lo triste. Pero ¿cómo sabemos o cómo podemos saber qué es lo genuino y qué es lo falso? A través de la palabra de Dios. Y personalmente, como individuos, ¿cómo sabemos o cómo reconocemos que si estamos en el lado genuino o estamos en el lado equivocado? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Vamos a empezar. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. ¿De dónde provenía esa palabra? Judíos. ¿De quiénes eran descendientes estas personas? Vamos a ir al libro de Génesis, en su capítulo 29, versículo 35. Génesis capítulo 29. Únicamente nos vamos, en este estudio de esta mañana, nos vamos a basar en ese único versículo de Apocalipsis 3, 9. Pero vamos a ir ahora a Génesis capítulo 29, versículo 35. Vamos a ir deteniéndonos para que todos vayamos tomando nota de la lectura y así todos podamos comprender el mensaje de esta mañana. Dice la Escritura: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Descendientes de quién eran los judíos? De Judá.
Eran descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, descendientes de Jacob, y la raíz sucesiva, la tribu de Judá. De ahí eran provenientes los judíos, pero si se percatan, ¿cuál era el significado del nombre de Judá? Noten bien lo que dice el versículo. ¿Esta vez qué? Alabaré a Jehová. Esta vez daré tributo, daré adoración a Jehová. Pero varios textos del Nuevo Testamento indican que un israelita o un judío genuino es aquel que en verdad ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. A continuación veremos unos versículos como ejemplo para poder demostrar qué era un verdadero judío o un verdadero israelita, porque estamos viendo que el versículo dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Qué era una sinagoga? La iglesia, ¿no? Por eso les digo que al estudiar este tema me causó tristeza, por la simple razón de que en el tiempo final, tristemente, iban a coexistir la iglesia de Dios y la sinagoga de Satanás. Tristemente. Pero pasa algo en esto, hermanos, que en el versículo de Apocalipsis dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. El autoengaño es un gran pecado, tan grande, queridos hermanos. Estar engañados nosotros mismos y no saberlo, eso es triste. Pero pasa algo con ellos. Dice la Escritura: yo haré que vengan a tus pies y se postren y sepan que yo te he amado. Específicamente este versículo nos va a hablar a los que estamos hoy en este recinto, los que estamos en este lugar. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos adventistas del séptimo día? ¿Cuántos de nosotros queremos ser salvos? Todos, ¿no es así? Pero aquí es donde entra nuestro examen, nuestra prueba, porque debemos examinarnos. Vamos a seguir avanzando, vamos a ir a la Escritura, no sin antes responder a esta pregunta. Después del día del Pentecostés, ¿cuál fue el verdadero Israel de Dios? Pregunta retórica. Después del día del Pentecostés, ¿cuál fue el verdadero Israel de Dios? Porque ya vimos que el pueblo de Israel como nación había sellado su destino al crucificar al Señor Jesús. Luego, el evangelio pasó de los judíos a los gentiles. Ahora vamos a ver en las palabras del apóstol Pablo cómo él identifica un verdadero judío. Dice acá, Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice la Escritura: pues no es judío el que lo es exteriormente. Cuando hablamos de la palabra exterior, ¿de qué estamos hablando? En la carne. Pregunta retórica: ¿cómo vestían los judíos? ¿Qué tipo de vestidura llevaban los judíos? ¿Vestiduras andrajosas? No. Más aquellos que ejercían puestos, aquellos que eran líderes, ¿cuál era la vestidura que ellos poseían? Vestiduras limpias, que no llegase ni una mancha. ¿Y eso los hacía verdaderos judíos? ¿Los hacía verdaderos israelitas? Seguimos la lectura. Ni es la circuncisión
la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es del interior. Sigue diciendo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, Pablo en sus palabras, en su modo de pensar de él, estaba especificando que un judío genuino es aquel cuyo corazón ha sido circuncidado por el Espíritu Santo. Ese es un verdadero judío. Pero Apocalipsis dice: aquí entregó de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Vamos a ponerlo en términos comprensibles para nosotros ahora en la actualidad. A los que se dicen ser adventistas del séptimo día, pero no lo son. Dice: a ellos yo haré que vengan a tus pies. Y más adelante les voy a dar la evidencia, que muchos van a venir a los pies y van a suplicar que les ayuden. Pero esos, aunque claman, dicen, no van a ser salvos. Pero estuvieron aquí, cantaron aquí, estudiaron aquí, convivieron aquí, pero no van a ser salvos, porque no han sido circuncidados del corazón. Triste, ¿no? Es decir, los judíos según la carne que rechazaron a Cristo no son considerados por Dios como verdaderos judíos. Vamos a ver otro término que Pablo también utiliza allí mismo en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, no todo aquel que en linaje carnal, que provenga de sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob, es un verdadero israelita espiritual. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahora fíjense esto. Perdón. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué nos estaba transmitiendo el apóstol Pablo a través de estos versículos? El apóstol Pablo nuevamente estaba subrayando el hecho de que hay israelitas genuinos y también falsos. Por un lado, define a los judíos genuinos como aquellos que aceptaron la promesa del Mesías a través de Isaac. Esos son los verdaderos israelitas, los que aceptaron la promesa del Mesías que provenía de la descendencia de Isaac. Por otro lado, define a un judío falso como aquel que es un mero descendiente físico de Abraham. Términos comprensibles para nosotros. Puedo decir, mis padres han sido adventistas, mi linaje es adventista, pero eso no me garantiza a mí que yo sea un verdadero adventista. ¿Me explico? Entonces, lo que verdaderamente definía a un verdadero judío espiritual es aquel que ha sido circuncidado del corazón, es aquel que ha aceptado la promesa del Mesías a través de Isaac, y es aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal. Ese es un verdadero judío. Un verdadero judío espiritual. ¿Estamos entendiendo? Por eso Pablo nuevamente vuelve a reiterar esto en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Claramente estamos viendo que así es como se describe un verdadero israelita, un verdadero judío, que ha sido transformado del corazón. Gálatas 3:29, para los que no lo encontraron. Ahora, mucho antes que el apóstol Pablo diera este énfasis con respecto a lo que era un verdadero israelita, Jesús ya había reconocido a uno. ¿Se recuerdan? Vamos a hacer memoria para ver si estamos atentos. Jesús ya había reconocido a un verdadero israelita, que en él no había falsedad. Vamos a ir a la Escritura, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47 al 49. Aquí Jesús estaba reconociendo a un verdadero israelita. Juan capítulo 1, versículo 47 al 49. Dice la Escritura: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un israelita de verdad, en quien no hay engaño. En otras versiones dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Sigue diciendo: y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aunque Natanael sentía un poco el prejuicio que había en ese tiempo, apartó de él su orgullo y se fue a un lugar solo a indagar lo que Juan el Bautista había enseñado. Y el Señor ya lo había visto, porque había visto su sinceridad y que en él no había falsedad. Y cuando Jesús lo vio, dijo: este es un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque ahora, como evidencia, estaba reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Estaba reconociendo a Jesús como el Rey de Reyes. Y Jesús dijo: aquí hay un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Porque Natanael había reconocido al Señor Jesús, y Natanael era un verdadero israelita espiritual, contrario a lo que vamos a ver ahora. Vayamos a ese mismo libro, en el capítulo 8, versículo 37. Juan 8:37. Dice la Escritura: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿A quiénes le estaba diciendo Jesús estas palabras? A los fariseos, a los que se consideraban verdaderos judíos, a los que decían: somos descendientes de Abraham. Porque Jesús quería libertarlos de todo eso que ellos estaban atrapados. Y ellos decían: ¿cómo podemos ser libres si nunca hemos sido esclavos? Pero Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Pero ¿acaso no tenían ellos la verdad? ¿O simplemente no la comprendían? ¿O qué habían hecho ellos con esa verdad? Mucho ojo, tenían todo en sus manos, pero no lo tenían en su vida. Nosotros tenemos todo en nuestras manos. ¿Lo tenemos ahora en nuestras vidas? Porque como pueblo somos el Israel espiritual de Dios. Así nos consideramos, ¿no es así? Nadie dice amén. ¿No es así? Pero ¿se estará efectuando eso que Pablo estaba diciendo? ¿Se habrá efectuado esa circuncisión del corazón? ¿Se habrá hecho ese cambio que todos necesitamos? Fíjense lo que Jesús siguió diciendo. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre Dios, ¿dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero fíjense algo en este versículo. ¿En algún momento Satanás estuvo en la verdad? No permaneció en la verdad. Pero ¿qué lo incentivó? Si podemos ver algo allí, hubo algo que lo incentivó a él a moverse, a cambiar de idea, de perspectiva. Los deseos de vuestro padre. ¿Cuántos deseos no tiene el ser humano en este mundo? Tantos. Y fíjense, a aquellos, vuelvo a recapitular esto, a aquellos quienes se consideraban el pueblo de Dios, aquellos que se consideraban descendientes de Abraham, aunque lo eran por linaje, por sangre, lo eran, pero no significaba que ellos eran verdaderos israelitas, no eran verdaderos judíos. Y Jesús, cuando vino, les dejó claro eso. Ustedes no son de Dios, le dijo. Ustedes de su padre el diablo son, porque los deseos de su padre quieren hacer. Estamos tomando en cuenta lo que la palabra de Dios nos está afirmando, y vamos a ver también lo que el don profético habla respecto a esto que estamos viendo. Vemos pues que había judíos de nacimiento y espirituales en los días de la teocracia judía. Así también iban a existir en la iglesia hacia el final de la historia cristianos genuinos y falsos. En lenguaje gráfico, Jesús describió cómo en el tiempo del fin existirían personas que profesarían ser cristianas sin serlo en verdad. Y vamos a ir a un registro bíblico en el libro de Gálatas, en su capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice la Escritura: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Por eso les decía hace un momento, el autoengaño es un problema tan grande. Porque creer ser algo y no serlo es pecado. Está como aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo mismo sucede ahora.
El que se cree ser algo, no siendo nada, seguir engañado a sí mismo, uno mismo sufre las consecuencias de ese autoengaño. Vamos a ir a otro registro bíblico, vamos a ir al libro de Tito. En su capítulo 2, capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, con sus frutos lo niegan. Y dicen ser verdaderos judíos, dicen ser adventistas, o somos adventistas de la iglesia, adventistas del lugar de culto, adventistas únicamente del sábado. ¿Y en la semana qué soy? Judío carnal. Fíjense, este pensamiento. El sábado puedo ser un adventista del séptimo día y ser un hijo de Dios. Pero en el resto de la semana soy un hijo del diablo. Porque en la iglesia profeso ser lo que no soy. Y allá afuera reflejo lo que en verdad soy. Es triste porque uno mismo se engaña. Y las consecuencias de este autoengaño prosiguen con llanto, prosiguen con amargura, porque tristemente en este tiempo tantos líderes, tantos predicadores que hay en la actualidad, lo que hacen a la membresía es, les hacen daño, porque les hacen creer un evangelio en el cual Dios me ama tal como soy. Fíjense, este es el resultado de la decisión que tomemos. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 7. Versículo 21 al 23. Fíjense lo que dice. Hasta el título dice, nunca os conocí. Estuve dentro de la iglesia, tenía ese nombre, pero Dios dice, yo nunca te conocí. No te conocí. Fíjense lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Vamos a ir a un pasaje bíblico, vamos a ver si lo conseguimos ahora, que está en el libro de Tesalonicenses. No perdamos ese versículo, que vamos a regresar a esa lectura que tenemos allí. En Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 3. No perdamos el versículo de Mateo, que vamos a regresar ahí, nada más para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Dice la Escritura, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Estamos entendiendo? La voluntad de Dios es que seamos santos como Dios es santo. ¿Podemos llegar a esa plenitud?
¿Podemos alcanzar la voluntad de Dios en nuestras vidas? Claro que sí. Si ya lo estudiamos en lo que fue la lección de escuela sabática, hay alguien que está dispuesto a ayudarnos a vencer pasiones, deseos y tentaciones. Y esa personita, ese ser, nos va a ayudar a tener la victoria sobre el pecado. Volvamos al versículo que estábamos estudiando, Mateo capítulo 7. Sigue diciendo, y esto es lo triste: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor, entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. ¿Qué nos dice la Escritura con todo esto? ¿Por estar en este lugar soy salvo? ¿O los frutos? Muy bien. Vemos entonces que muchos en aquel día pondrán excusas. Señor, ¿acaso yo no visité a fulanito de tal? Señor, ¿acaso yo no llevé palabra? ¿Acaso yo no llevé alegría? ¿Acaso no llevé mis recursos a la iglesia? ¿Acaso no compré mi salvación con lo que proporcioné para que se predicara el evangelio? Y Dios dirá, no os conozco. No sé quiénes son ustedes. También el Señor ejemplificó en Mateo 25, en la parábola de las vírgenes, cuando llegó el esposo, todas estaban durmiendo. Y las que no se prepararon fueron y buscaron aceite para sus lámparas. Cuando volvieron, decían, Señor, déjanos entrar. ¿Y qué dijo el esposo? No os conozco. Pero podemos decir, estuve en la iglesia. Estuve todos los miércoles, todos los viernes, todos los sábados. Estuve toda mi vida en la iglesia. ¿Y por qué no soy salvo ahora? Porque como Pablo describió, estuviste en la carne, pero no fuiste circuncidado del corazón. No se produjo en tu vida ese cambio. En tu vida no hubo los frutos que debieron manifestarse por esa transformación. Y Dios dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es el resultado, esa es la consecuencia del autoengaño personal. Porque, pregunta retórica, ¿cuántos tienen problemas en su vida? Y ¿saben algo? Hay personas que creen que cuando no tiene un problema es porque está bien con Dios. Y eso hay que reevaluarlo, ¿saben? Porque si yo no tengo conflictos y tentaciones ni problemas, algo está pasando allí. Pero cuando buscamos de Dios y tratamos de acercarnos más a Dios, más vienen los problemas. Porque Satanás no quiere que usted esté cerca de Dios. Pero cuando Satanás ve que usted está quietecito allí, que le pertenece a él, él dice, ¿para qué le voy a poner problemas si este es mío? Ya lo tengo en mi redil. ¿Para qué lo quiero? ¿O para qué le causo todo esto?
Por eso esos dos puntos hay que reevaluarlos. Si no tenemos esa lucha es porque hay algo mal allí. Es porque nos estamos descuidando. Cuando más nos acercamos de Dios, hay un corito que dice, sin pruebas la batalla no es batalla. Y cuando más tengamos pruebas, dice el apóstol Pedro, que sometemos todas nuestras cargas a Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Así que aunque tengamos conflictos, Dios está ahí con nosotros. Fíjense lo que dice el don profético ahora. Esta cita está en Primeros Escritos desde la página 273 a la 274. Este es uno de los peligros que acarrean hoy. Bueno, vamos a leer esta declaración. Conflicto de los siglos, página 25. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Y el pecado del pueblo de Dios en la actualidad es casi idéntico. Página 25. El pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Pues es prácticamente lo mismo, porque en los días de Jesús, Jesús era la ley viva. Y Jesús sigue siendo la ley viva. Y si no apreciamos a Jesús, no estamos apreciando la ley. Aunque digamos ser pueblo de Dios, pero estamos transgrediendo al igual que los judíos literales. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1105. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una representación exacta de su carácter. La gloria de Cristo se revela en la ley, que es un trasunto de su carácter. Y eso el mundo cristiano en la actualidad menosprecia. Y mucho cuidado, porque nosotros podemos apreciar eso en la letra, pero menospreciarlo en nuestras acciones. Fíjense lo que dice ahora, si vamos a leer Primeros Escritos. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más y más corruptas. Tienen el nombre de seguidoras de Cristo, pero es imposible de distinguirlas del mundo. Es decir, como come el mundo, vivo como vive el mundo, me visto como viste el mundo, escucho la música del mundo, pero en la iglesia soy buen adventista. Y eso era antes, porque el don profético dice que antes los que eran del pueblo de Dios se iban al mundo. Ahora lo contrario, ahora han traído al mundo y lo han metido a la iglesia. Y así sigo diciendo que soy un adventista. Fíjense, esto es triste, pero es imposible distinguirlas del mundo. ¿Nos distinguimos nosotros? Sigue diciendo, los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables. Contra esto, el corazón natural no tiene objeción. Porque dice, esto me agrada, esto me gusta, así quiero que prediquen. Pero cuando se le da un golpe al pecado, ahí es cuando levanta objeción el espíritu carnal. Pero fíjense algo en esto. Los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables. Y aquí es donde quizás varios van a discrepar conmigo en este punto. Porque el mundo cree
que Dios nos ama tal como somos. A veces he escuchado a ministros que dicen, Dios te ama como eres. Y yo recapitulo y reescribo eso. Dios no te ama como eres. Porque Dios no ama tu orgullo. Dios no ama tu envidia. Dios no ama tu soberbia. Dios no ama tu egoísmo. Y Dios no ama tu carácter actual. Al único que Dios ama tal como es a Cristo. Porque Él es perfecto. Porque Él fue manso y humilde de corazón. A ese Jesucristo, nuestro Salvador, es al único que Dios el Padre ama tal como es. Pero a nosotros no. Dios no nos ama tal como somos. Cuando Cristo se vea reflejado en nosotros, es cuando el Padre va a decir, te amo tal como eres. Pero en nuestra posición actual, Dios no nos ama tal como somos. Pero al mundo hoy en día le han enseñado que Dios nos ama tal como somos. Es verdad, Dios ha amado al ser humano porque ha permitido que el ser humano nazca. Pero Dios espera que en el ser humano se refleje su propio carácter. No el carácter del ser humano que tiene actual. Porque ¿saben qué mentalidad tiene el ser humano cuando usted le dice Dios te ama tal como eres? Ya soy salvo, porque Dios me ama tal como soy. Entonces, ¿qué necesito cambiar? ¿O qué necesito arreglar en mi vida si Dios me ama tal como soy? Entonces le dejamos a las personas ese pensamiento de que Dios te ama. Y Dios te va a salvar así como eres. Y yo corrijo esa parte. Dios no te ama tal como eres. Cuando Cristo se vea en tu vida es cuando Dios te va a amar. Y va a decir, te amo tal como eres. Sigue diciendo, lo que resulta odioso para el corazón carnal es tan solo el espíritu y el poder de la verdad. Porque ¿a quién le gusta que le digan la verdad? A mí me gusta que me digan la verdad. Y hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Pero cuando incomoda, lleva al ser humano a hacer un cambio en su vida. Pero si usted no le dice la verdad y le dice mentiras, nunca va a hacer un cambio. Así que presten atención a esto. Cuando usted diga algo que no va aprobado por el cielo, nunca va a despertar oposición sus palabras. Porque van a decir, esto me agrada lo que dice. Pero cuando usted diga la verdad, con la influencia del Santo Espíritu de Dios, se va a levantar objeción. Y le van a decir, no, espérate. Porque les va a dar en su ego, les va a dar en su orgullo, les va a dar en su avaricia, le va a dar en su corazón, en su pecado. Sigue diciendo la declaración. No hay en el ministerio popular alguna cosa que despierte la ira de Satanás. No lo hay. Haga temblar al pecador o aplique al corazón la conciencia de las temibles realidades de un juicio que se realizará. En general, los impíos se encuentran agradable una forma de piedad carente de eficacia y ayudarán a sostener una religión como tal. Les agrada. O sea, les dicen, hermanito, tú ven a la iglesia, Dios te ama tal como eres. Y la gente dice, sí, yo voy a la iglesia. Y hay gente que dice, yo ya estoy salvo porque ya fui a la iglesia. Porque le han dicho que le ama tal como es. Y es un peligro tan grande. Sigue diciendo, dijo el ángel, nada que sea menos que toda la armadura de justicia puede habilitar al hombre para vencer las potestades de las tinieblas y retener la victoria sobre ellas. Satanás ha tomado plena posición de las iglesias en conjunto.
se pone de relieve los dichos y las obras de los hombres en vez de las claras y carentes verdades, cortantes verdades de la palabra de Dios. El espíritu y la amistad del mundo son enemistad hacia Dios. Cuando la verdad en su sencillez y fortaleza, tal cual es en Jesús, se levanta frente al espíritu del mundo, despierta enseguida el espíritu de persecución. ¿Estamos entendiendo? Muchísimos que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué el espíritu de profecía dice esto? Muchos de los que profesan ser cristianos no han conocido a Dios. Pero se dicen ser judíos, se dicen ser pueblo de Dios, pero mienten. Y se mienten a sí mismos. Aquellos son, fíjense esto, tomen nota de esto. El corazón natural no ha sido cambiado y el ánimo carnal permanece en enemistad contra Dios. Por eso cuando usted viene a la iglesia, hay en algunos momentos que usted no quiere estar ni en el sermón. Hay en algunos momentos que Satanás, que de su naturaleza dice, salte, salte. Váyase, váyase, váyase. Porque el corazón carnal no está sujetado a Dios. Sigue diciendo, aquellos son siervos fieles de Satanás, no de Dios. Son siervos fieles de Satanás, a pesar de haber asumido otro nombre. Soy adventista, pero también soy de Satanás. Triste, ¿no? Sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de los maestros judíos. O sea, puedo vestir, puedo ir a la iglesia bien vestido como un buen cristiano, pero los otros días soy un hijo de Satanás. Hoy como entonces hay falsos guías espirituales, a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. El esfuerzo premediato de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda época, el gran enemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de engañar. Es decir, algunos leen la Biblia no para aprender, sino para sostener sus malos hábitos, sus malas obras, sus malas acciones. Debemos tener mucho cuidado con esto. Y aquí en este punto es donde nosotros debemos reevaluarnos, y lo digo con todo respeto para los que son miembros, para los que son visitas, lo digo con mucho respeto, pero es la palabra de Dios es Dios mismo quien nos está impartiendo esta gran verdad para que tomemos una gran decisión en nuestras vidas, para que hagamos grandes cambios en nuestras vidas. No es lo mismo tener algo teórico, si no hagamos algo práctico. Hagamos algo que cambie nuestra vida por completo, en el cual, como dice Pablo en Colosenses 3, si hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, y no en las de este mundo. Porque como dice la palabra de Dios, ¿de qué le serviría al hombre si ganase todo el mundo, pero perdiese su vida? ¿De qué le serviría? Lo que tenemos en la actualidad es algo prestado, algo que se puede desvanecer en cualquier momento.
Pero lo que atemos en el cielo, eso va a permanecer. Y como dice Pablo, aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que esperamos lo por venir. Y nos estamos preparando para ir a ese lugar. ¿No es así? Nos estamos preparando para ir a ese lugar. Esta es la escuela en la cual estamos aprendiendo cómo vivir en aquel lugar. Porque ya estamos recibiendo las instrucciones. Porque fíjense, este va a ser el destino de aquellos que no se consagren a Dios. Conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Recuerdan lo que pasó con Satanás? Hubo un tiempo que estuvo en la verdad, pero no permaneció en la verdad. Y como consecuencia, fue expulsado y se volvió en el enemigo de Dios. Los que en la actualidad no sean santificados por la obediencia a la verdad, van a abandonar su fe. Van a ir a engrosar las filas de aquellos que son los opositores del pueblo de Dios. Uniéndose con el mundo, participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Es decir, va a decir, no me gusta estar en ese grupito chiquito, porque creo que ellos no tienen la verdad. No me gusta estar en ese grupo chiquito, porque ellos hablan de cosas que quizás nunca vamos a poder hacer. O no quiero estar en ese grupo pequeño, porque son pequeños y significa que no tienen la verdad. Pero la multitud no es prueba de éxito, porque si lo fuese, Satanás tendría el primer lugar, porque Satanás tiene muchos en su fila. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a almas. Acuérdense lo que dice la Biblia. Es necesario, fíjense lo que dice la Biblia, es necesario que haya tropiezos, pero hay de aquel que por causa de él alguien tropiece. Mejor le fuese que se amarrase una piedra y se echara al fondo del mar. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Quiero estar de parte de Dios, ser parte de aquellos que den el fuerte pregón del tercer ángel. ¿O quiero ser uno de aquellos que acuse a los que un día fueron mis hermanos? Ya vamos a ir concluyendo. Ya expusimos la primera parte de este versículo de Apocalipsis 3:9. He aquí yo os entrego la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son. Estamos viendo el resultado, hasta dónde van a llegar con ese autoengaño. Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. Pero yo haré que ellos se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Fíjense, vamos a ir al libro de Isaías,
capítulo 60, versículo 14. Dice la Escritura: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán la ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. ¿Estamos entendiendo? Vendrán humillados a ti los hijos de los que te afligieron, y se encorvarán, se postrarán a tus pies, reconociendo que tú eres pueblo de Dios. Fíjense lo que dice el don profético. Pensáis, dice esto, que los que se postran a los pies de los santos al final serán salvos. ¿Pensáis que los que se postran a los pies de los santos al final serán salvos? En este punto debo diferir con usted, pues Dios me mostró que esta clase eran adventistas profesos. ¿Estamos escuchando? Que habían apostatado y crucificaron de nuevo al Hijo de Dios, y lo pusieron a vergüenza abierta. Y en la hora de tentación que ha de venir para mostrar el verdadero carácter de todos, ellos sabrán que están para siempre perdidos. Y sobrecogidos de angustia de espíritu, se postrarán a los pies de los santos y entenderán que Dios los ha amado. Porque Dios los protegerá a su pueblo. Pero ¿saben qué es lo triste de todo esto? Que estos una vez profesaron ser adventistas y se van a postrar a los pies de los santos, pero no van a salvarse. Se dan cuenta de lo que perdieron. Conflicto de los siglos, página 713, y con esto voy a finalizar. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre: la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia ven ahora las cosas en su verdadera luz. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. ¿Se dan cuenta? Voy a dejarles esta pregunta en su pensamiento. ¿Cuál de estos dos grupos queremos ser nosotros? ¿En cuál de estos dos grupos queremos estar? ¿En aquellos que han sido fieles a Dios, que han sufrido oprobio, persecución, muerte, muchos, penurias, pero han permanecido fieles a Dios? ¿O queremos ser parte de estos que en un momento estuvieron con ellos, pero no obedecieron a la verdad y, como decía Pablo, no permitieron que el Señor los circuncidase del corazón? Que fueron enemigos de todos estos, del pueblo de Dios. Pero ahora cuando llega la hora de la prueba para revelar el carácter que han tenido, se dan cuenta que Dios ha amado a este pueblo. Y se dan cuenta de que han perdido la vida eterna para siempre. Y dice otra cita, que estos llorarán y clamarán
pero no serán salvos, porque lo han perdido todo. Pregunto, ¿en cuál de estos dos grupos queremos estar? ¿De los que han sido fieles o de aquellos que son infieles? ¿De los que han sido genuinos o aquellos que han sido falsos? ¿De los que profesaron y vivieron lo que conocieron o de los que profesaron y se quedaron con lo teórico? ¿En qué parte, en cuál de los dos bandos queremos estar? Espero, queridos hermanos, en el Señor, que nuestra decisión, por la gracia de Cristo, sea estar de parte de Dios. Y que desde hoy tomemos una decisión en nuestras vidas. Porque la Escritura dice, aquí entrego de la sinagoga de Satanás. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento y que nos permita hacer un examen y que la decisión que tomemos no sea demasiado tarde. Porque como estudiamos en lo que fue la escuela sabática, que los discípulos no comprendieron la gran misión de Jesús, sino hasta el momento que fue derramado el Espíritu Santo. No esperemos, hermanos, que un ángel venga del cielo y nos explique, nos diga la Escritura para creer. No esperemos que haya una manifestación en el cielo para tomar una decisión. La palabra de Dios dice que si oís su voz, si hoy escucháis la voz del Espíritu Santo, no cerremos nuestros corazones. Tomemos una buena decisión. Los tiempos son difíciles ya, y aún vienen tiempos más difíciles. Y en esos tiempos difíciles, cuando nuestros caracteres serán puestos a prueba, que estemos de parte de Dios porque ya hemos hecho la preparación necesaria. Así que invito a cada uno, veo a la mayoría de los que están aquí son jóvenes, que son el futuro, no de hasta un futuro, sino el del mañana. Que tomemos una buena decisión de estar de parte de Dios. Y los que somos jóvenes de corazón, también tomemos esa buena decisión, estar de parte de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Padre celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Una vez más venimos delante de tu presencia, suplicándote por el perdón de nuestros pecados y nuestras faltas. Suplicándote que nos ayudes en nuestro diario vivir, que tu palabra pueda ayudarnos, que tu Santo Espíritu pueda sellar estas palabras en nuestros corazones. Que estas palabras no las lleve el viento, que podamos llevar en el pensamiento y que cada uno de nosotros, tú conoces la vida de cada uno, conoces sus pruebas, conoces sus debilidades. Socórrenos en cada momento, en cada lugar. Y que tú nos ayudes a tener la victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre esta carne. Que tú ya tuviste la victoria, ahora ayúdanos a vencer. Que en este día santo podamos tener la reverencia en este recinto y donde estemos, porque es tu día. Ayúdanos a poder cumplir cada palabra y ayúdanos a mantenernos en pie. En estos momentos queremos pedir también bendiciones por los alimentos que hemos de ingerir, que tú puedas bendecirlo, que tú puedas bendecir las manos que lo prepararon y que puedan aportar los nutrientes a nuestro organismo para que podamos cuidar este cuerpo que sabemos que es templo del Espíritu Santo.
En tus brazos de amor nos encomendamos, pidiéndote todas estas súplicas, no con nuestros méritos humanos, porque no hay mérito bueno en nosotros, sino te lo pedimos a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Es en ese precioso nombre que te pedimos y te suplicamos todas estas súplicas y ruegos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.